Bien, entonces, en este estudio necesitamos algunos conceptos ustedes del transistor bipolar. Este amplificador denominado diferencial fue justamente desarrollado con características especiales que iremos viendo en las siguientes clases. La estructura de este amplificador denominado diferencial está formada por, como vemos aquí, dos transistores bipolares. En este caso, debe cumplirse necesariamente la condición de que este transistor 1 tiene que ser igual al transistor 2. Esa es una condición indispensable para que el análisis que se va a hacer a continuación funcione. En esta parte tenemos el transistor Q3, que no necesariamente está obligado a tener las mismas características que los transistores de arriba, ¿sí? Entonces, ustedes ya pueden darse cuenta aquí de forma relativamente fácil que este transistor Q3, con las 3 resistencias que tiene y esta fuente acá abajo de menos 12, está actuando como una fuente de corriente, ¿sí? Justamente eso vimos en la clase anterior. Entonces, vamos a analizar este circuito desde el punto de vista de polarización. Entonces, para ello, definamos que las entradas que usted ve aquí sueltas en las bases de los dos transistores va a ser justamente los puntos por donde ingrese la señal alterna que queremos amplificar. Podríamos tener una señal alterna en la base del transistor 1 y también una señal alterna en la base del transistor 2. Es decir, trabajaríamos en ese caso con dos señales de entrada, una en cada base. A su vez, las señales de salida estarían en los colectores de estos transistores. No están dibujadas en este momento las fuentes de señal alterna porque lo primero que vamos a hacer es estudiar la polarización. Entonces, si es que existieran fuentes alternas aplicadas a la base de estos transistores, para lo que es estudio de continua, simplemente esas fuentes hay que cortocircuitar a tierra. Entonces, por eso es que no están dibujadas aquí. Entonces, simplemente vamos a hacer esta conexión aquí y una conexión directamente a tierra también acá. Entonces, el circuito en polarización sería tal como están viendo en este momento. Las bases de los dos transistores conectadas a tierra. Acá arriba tenemos una fuente de más 12, una de menos 12 aquí, y debemos ver cómo calcular la polarización. ¿Qué me interesa en polarización? Definir la corriente de colector y el voltaje colector emisor de estos dos transistores aquí arriba. Entonces, para ello, hacemos lo siguiente. Nos vamos a estudiar la parte de aquí abajo. Entonces, de acuerdo a lo que se tiene, este terminal de tierra aquí y menos 12 voltios en la parte inferior, evidentemente por aquí va a venir una corriente. Desde 0 voltios subiría hasta ese punto y luego haría este recorrido. Al llegar aquí, esta corriente se divide en dos partes. La una que sería una corriente de base por acá y la otra una corriente que bajaría por 10 kiloohmios hasta la fuente de menos 12.
Entonces aquí está circulando una corriente desde 0 voltios hasta un voltaje más negativo, que en este caso sería menos 12. En esta parte, para calcular cuál es la corriente que tenemos en el colector del transistor 3, debemos aplicar cualquier procedimiento que usted conoce. Sacar aquí un equivalente de Thevenin o trabajar directamente con las reglas de electricidad que usted ya sabe. En este ejemplo voy a hacer el análisis de la siguiente manera. Esta corriente que está avanzando aquí, esta corriente grande que viene en negro hasta este punto, vamos a decir que encuentra dos caminos posibles hasta llegar a menos 12. El primero es bajar por esta resistencia de 10 kiloohmios. Y el segundo es tomar el camino hacia la base del transistor, pasarse amplificadamente hacia el emisor y desde aquí llegar también a menos 12. Ahora, para saber si es posible aplicar una aproximación, nos vamos a ubicar en este punto y mirar hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que veríamos desde ese punto hacia la izquierda en resistencia? Beta veces la resistencia de juntura, que no me interesa en este caso porque estoy analizando señal de continua. Tendríamos entonces beta más un veces un K. Si el beta de este transistor fuera solamente de 100, entonces tendríamos desde este punto hacia la izquierda 100 kiloohmios hasta llegar a la fuente de menos 12. Entonces por este camino 100 kiloohmios, por este otro solamente 10. Entonces para el primer cálculo que voy a hacer, podría considerar que la corriente de base en este transistor 3 es despreciable frente a la que se va por este camino de 10K hacia la fuente de menos 12. Con esa consideración, entonces, podemos sacar el voltaje en la base del transistor 3 de la siguiente manera. Va a ser igual al potencial que tenemos en este punto. ¿Cuánto tenemos allí? 0 voltios. Menos el potencial que tenemos en la parte de abajo. Menos 12. Esta diferencia de potencial debemos dividir para la suma de las dos resistencias de 10K. Ponemos aquí 10K más 10K. Hasta este punto está sacada la corriente que está pasando desde 0 voltios hacia menos 12 voltios. Evidentemente, aquí estoy considerando despreciable la corriente de base. Ya sabemos por qué en este ejemplo considero despreciable esa corriente de base, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, me hacen, por favor. Bien, entonces, hasta aquí está calculada la corriente, ¿sí? Esta corriente que está partiendo de 0 viene por aquí, 10K y 10K y se fue a menos 12. Esa es la corriente. Ahora, esta corriente podría multiplicar por la resistencia de 10K que tenemos aquí arriba, ¿sí? O por la resistencia de 10K que tenemos abajo. En cualquiera de esos dos casos, lo que estaríamos encontrando es la caída de potencial en cualquiera de esas dos resistencias. Ojo con eso, es importantísimo que usted se oriente. Cuando usted multiplica una corriente por una resistencia, lo que está sacando es la diferencia de potencial en esa resistencia, ¿sí? Entonces, este resultado que está puesto aquí, a ver, le voy a organizar un poquito mejor para que se vea
de mejor manera. Vamos a poner aquí voltaje en la base del transistor 3. Entonces vamos a poner aquí arriba la diferencia de potencial. 0 menos 12 es 12 voltios. ¿Sí? Y abajo 10K más el otro 10K. ¿Sí? Ya, ahí le vemos mejor. Esto de aquí me da la corriente que está circulando por el circuito. Ya. Es esta corriente que está dibujada aquí en negro. ¿Sí? Bien. Entonces, esa corriente, como les decía, voy a multiplicar aquí por la resistencia de 10K. Al momento que hago esto, estoy sacando la diferencia de potencial en cualquiera de estas dos resistencias. ¿Sí? Ya. Digamos que la resistencia que multiplique aquí de 10K es la que está aquí abajo. ¿Sí? Voy a marcarle para que se oriente después. Supongamos que la resistencia de 10K que está puesta acá arriba es esta de aquí. Ya, esa de ahí. Al hacer esta multiplicación, lo único que encontré es esta diferencia de voltaje. ¿Sí? Para sacar el voltaje en esta base del transistor 3, ¿qué tengo que hacer? Hay dos opciones. Empezar aquí en 0, por ejemplo. Potencial aquí en 0. Ahora paso de más a menos. Debería restar la caída de voltaje en esta resistencia y llegaríamos al voltaje de la base. Ese es un camino. El otro camino para encontrar el voltaje de base sería partir de esta tensión aquí abajo que es menos 12. Menos 12. Ahora pasamos de menos a más. Tendría que sumar esta caída de voltaje y llegaríamos también al voltaje de base. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, para encontrar el voltaje de base ya tengo la caída que hay en esta resistencia. Esta caída de voltaje tengo que sumar a esta tensión que aparece aquí abajo. Es decir, aquí tengo que escribir menos 12 voltios. ¿Sí? Y con eso ya tenemos el voltaje en la base de nuestro transistor 3. Evidentemente, aquí el resultado va a ser menos 6 voltios. Ya está. Entonces, en la base de este transistor tengo menos 6. Ahora, con eso calculo el voltaje en el emisor del transistor 3. Entonces, para hacer ese cálculo, usted ya conoce. Sabe que el voltaje base emisor es igual a voltaje de base menos voltaje de emisor. En este caso, vamos a suponer que esa caída de voltaje es de 0.7 voltios. Entonces, 0.7 es igual a voltaje de base. ¿Cuánto tengo en la base? Menos 0.6 voltios. Menos el voltaje en el emisor, que viene a ser mi incógnita. ¿Ya? Perdón, aquí el voltaje en la base no es menos 0.6, es menos 6. Menos 6, menos el voltaje del emisor. Entonces de aquí sacamos que el voltaje en el emisor ha sido igual a menos 6.7 voltios. Ya tenemos el voltaje en el emisor del transistor 3. Bien, finalmente, lo que queremos, lo que nos interesa en definitiva, es encontrar la corriente que está bajando por aquí, por el emisor.
que vendría a ser la misma corriente que baja de acá arriba hacia el colector del transistor 3. Entonces, hacemos lo siguiente. La corriente en el emisor del transistor 3 va a ser igual al voltaje que tengo en su emisor, ¿no es cierto? En el emisor del transistor 3 acabo de encontrar ese voltaje y es menos 6.7 voltios. Voltaje de emisor menos el voltaje de aquí abajo, menos 12. Ya. Y esta diferencia de potencial debo dividir para la resistencia de 1 kiloohmio que tengo aquí. Entonces, esto dividimos para 1 kiloohmio. Bien, entonces tendríamos aquí el resultado ya para la corriente en el emisor 3. Esto sería 5.3 dividido por 1K, 5,3 miliamperios. 5.3 miliamperios. Esa es la corriente que está bajando por este transistor 3, por su emisor y obviamente también por su colector. Entonces, de una vez pongamos aquí, esta también es la corriente de colector del transistor 3. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Bien, entonces si no me preguntan ustedes, yo les voy a preguntar lo siguiente ahora. Fijémonos en lo que está sucediendo con estos dos transistores, el Q1 y el Q2. Esta corriente que está bajando por el Q3 va a ser la suma de esta corriente de emisor en el transistor 1 más esta otra corriente que viene por el emisor del transistor 2. Entonces pongamos aquí, esta va a ser la corriente de emisor 1 y por acá tenemos la corriente de emisor 2. ¿Qué les parece ahora esas corrientes? Ya sabemos que sumando la corriente de emisor 1 más la corriente del emisor 2 nos va a dar la corriente que está bajando por el colector de Q3. Ahora les pregunto, ¿serán iguales la corriente de emisor 1 con la corriente de emisor 2? ¿Alguien que opine? Entonces voy a preguntar yo. Sí, son iguales. A ver, más altito que no le escucho, por favor. Sí, son iguales. Bien, usted nos dice que son iguales y estoy completamente de acuerdo con eso. Ahora, ¿por qué son iguales? Recuerden ustedes que estos transistores que tenemos aquí arriba, Q1 y Q2, son idénticos. Eso dijimos desde el principio. Ahora, entre la base y el emisor del transistor 1, ¿qué existe? Existe el equivalente de un diodo, ¿no es cierto? En la base del transistor 2 y el emisor del transistor 2 también existe el equivalente de un diodo. Entonces, acuérdense ustedes de lo siguiente. Si es que aquí dibujamos la curva característica del diodo, esa curva característica es aproximadamente así, ¿no es cierto? En el eje vertical tenemos la corriente del diodo y en el eje horizontal tenemos el voltaje
ánodo cátodo. ¿Sí? Eso es para un diodo. Como en este caso los dos transistores son igualitos, esos diodos equivalentes entre base y emisor también van a ser igualitos. Ahora, ¿qué voltaje cae en la juntura de cada diodo? 0,7 voltios, ¿no es cierto? Entonces significa que los dos diodos están sometidos al mismo voltaje, 0,7. Entonces imaginemos que acá el 0,7 está, por ejemplo, aquí. Si es que subimos desde 0,7 hasta esta gráfica, obtendríamos esta corriente. Como los dos transistores tienen diodos idénticos, al soportar cada diodo el mismo voltaje, es evidente que la corriente que manejan va a ser la misma. En consecuencia, voy a escribir aquí. En esta parte que es del emisor, la unión de los dos emisores, ¿qué voltaje habrá? A ver, veamos a alguien que nos conteste. ¿Qué voltaje tendremos aquí en continua? En la unión de estos dos emisores. Si la base está a 0 voltios, ¿cuánto tenemos en este punto? Menos 0,7. En este punto que les voy a poner en azul, un punto grandote. En este punto vamos a tener menos 0,7 voltios. ¿Por qué razón? Porque entre base y emisor hay 0,7. Como la base está a 0 voltios, evidentemente el emisor estará a un voltaje 0,7 más abajo, es decir, a menos 0,7. Bien, ahora entonces podemos escribir lo siguiente. La corriente de emisor 1 es igual a la corriente de emisor 2 y esto a su vez es igual a la corriente de emisor de Q3 dividido para 2. Así de sencillo. No hay dónde perderse aquí. Entonces, cada transistor Q1 y Q2 tiene una corriente de emisor que sería 5.3 dividido para 2. Eso nos da a 2,65, ¿no? 2.65 miliamperios. ¿Sí? Y con esto ya podríamos sacar lo que sería voltaje de colector 1, que va a ser igual a voltaje de colector 2. Voltaje de colector 2. Entonces, escribimos aquí voltaje colector 1 es igual a voltaje colector 2 y esto será igual a la fuente que tenemos en la parte de arriba, 12 voltios, restado 2.65 miliamperios por la resistencia de 1K. Esto nos va a dar 12 menos 2.65. Eso sería 9.35, ¿no? 9.35 voltios. Bien, entonces ya estaría calculada la polarización del circuito. Bien, ¿alguna pregunta hasta allí? Inge, siempre tienen que ser Q1 y Q2 iguales. Sí, eso es mandatorio para que el circuito funcione simétricamente. Si usted le pone aquí, por ejemplo, un transistor 2N3904 y acá le pone un 2N3535, me invento este momento. Esos transistores
no van a ser constructivamente idénticos. Y entonces, a lo mejor, un transistor tiene un diodo cuya curva característica es la que estamos viendo aquí. Y a lo mejor, el otro diodo que usted puso allí tiene una curva característica, supongamos así como esta. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Si los dos están soportando el mismo voltaje, las corrientes son diferentes. ¿Sí le ve? Entonces allí ya no podríamos decir que la corriente de emisor 1 es igual a la corriente del emisor 2. Entonces estaríamos en un comportamiento asimétrico. Entonces cuando yo garantizo que los dos transistores son idénticos, podemos decir que las corrientes de los emisores son iguales. Básicamente para esta condición de aquí me sirve el hecho de que los dos transistores deben ser iguales. Bien, entonces hasta este punto, ¿alguna pregunta? Bien, entonces resumiendo, este transistor 3 que usted ve aquí está cumpliendo las funciones de una fuente de corriente para los transistores de arriba. ¿Sí? Si usted quiere cambiar la corriente del transistor 3, simplemente cambie la resistencia que tenemos aquí en el emisor. Y con eso cambiará la corriente de su colector y las corrientes I1 e IE2. ¿Sí? Entonces se puede modificar fácilmente la corriente que esté bajando por cada transistor en la parte de arriba. Bien, entonces con esto estaría resuelto la parte de polarización. Si es que haría falta luego calcular ganancias en alterna, por ejemplo. Recuerde usted que la resistencia de juntura para los transistores 1 y 2, es decir, la RE1, también será igual a la RE2. Y esta resistencia, ya sabemos, es 26 milivoltios sobre la corriente de los emisores. En este caso, 2.65 miliamperios, ¿sí? En caso de que se necesitara. Bien, eso en cuanto a continuo. Entonces voy a borrar todo esto para hacer el análisis ahora en alterno. Tengan en cuenta también que aquí vamos a necesitar dos fuentes de polarización. La una de más 12 y la otra de menos 12, por ejemplo. Podría ser la de arriba más 10 y la de abajo menos 10. O más 15 y abajo menos 15. O si usted quiere, más 5 y menos 5. El asunto es que en valor absoluto, las dos fuentes tienen que ser iguales. Después veremos por qué es necesario eso. ¿Sí? Bien. Entonces, borramos esto y ahora analicemos qué es lo que ocurre desde el punto de vista de señal alterna. Entonces voy a poner aquí un primer caso, una sola fuente de alimentación alterna justamente en la base del transistor 1. Puedo hacer esto igual para la base del transistor 2, pero simplemente le ponemos aquí. Imaginemos que aquí tiene usted una fuente de señal alterna que desea amplificar. Entonces haría esta conexión. Si es que hace eso y usted dice, solamente tengo un voltaje que quiero amplificar, entonces aquí le pondría a su voltaje de entrada. Si es que eso pasa y usted tiene solamente una fuente, la base del otro transistor no puede dejarle suelta. Esta base necesariamente tendrá que conectar a tierra. Hacemos esta conexión así. Ahora, supongamos también que el voltaje
entrada en la base del transistor 1 es una señal senoidal. Y digamos que esa señal senoidal tiene esta fase de aquí. ¿Ya? Ese es el voltaje que estamos aplicando acá. No me interesa saber qué amplitud ni qué frecuencia, simplemente es un voltaje senoidal. Lo que me interesa conocer ahora es qué pasa en el colector del un transistor y qué pasa en el colector del otro transistor. Ya sabemos que en estos colectores va a haber un voltaje de continuo, ya vimos cómo se calcula. Ahora veamos en esta condición qué pasa con esos voltajes en cuanto a señal AC. Bien, entonces fijemos la tensión en el transistor 1, en Q1. Para este transistor, resulta que tenemos una señal alterna entrando por la base y saliendo por el colector. ¿Bien? ¿Qué configuración sería para el transistor 1? Si la señal de entrada ingresa por la base y está saliendo por su colector. Sería una configuración emisor común, ¿no es cierto? Acuérdese, recién vimos eso. La señal de entrada es en la base, la salida por el colector es una configuración en emisor común. Entonces, aquí puedo dibujar una señal de salida senoidal amplificada que va a estar desfasada 180 grados respecto a la señal que estoy poniendo en su base. Entonces, digamos que esa señal de alterna está así. Ya. En el colector 1 tengo esa señal. No hay nada que hacer. El transistor 1 está funcionando en configuración emisor común. La salida por su colector está desfasada 180 grados respecto a lo que entra. La amplitud de esta señal no me interesa. Tendría que calcular la ganancia. Pero simplemente este momento me interesa la forma de la onda. ¿Sí? Bien, si es que eso está pasando en el colector del transistor 1, ¿qué pasará en el colector del transistor 2? A ver, ¿quién tiene alguna idea? Note usted que para el colector, para la salida del transistor 2, no tenemos ninguna señal de entrada en su base. Aquí la base está conectada a tierra, ¿no es cierto? En consecuencia, ¿podríamos decir que el voltaje de salida en el colector 2 es 0? Sí, saldría normalmente sin el desfase. Bien, entonces, para responder esa pregunta, recuerden ustedes que tenemos tres configuraciones en los transistores bipolares. La una se llama emisor común, cuando la entrada va por la base y la salida es por el colector. Tenemos la otra configuración que es la colector común, cuando la entrada está por la base y la salida en el emisor. Y tenemos la otra que es la base común, cuando la entrada es por el emisor y la salida es por el colector. Esas son las tres configuraciones básicas. Entonces, para saber si tengo o no tengo señal de salida en el colector 2, hagamos lo siguiente. La entrada del transistor 1 es la que usted está viendo aquí a este momento, esta señal senoidal. Sabemos también que en el emisor
de este transistor 1 hay una resistencia, justo la que acabamos de calcular en polarización, la resistencia de la juntura que está por aquí. Eso quiere decir que para llegar a su emisor, que sería este punto común para los dos transistores, esta señal de entrada sufre una pequeña caída de voltaje en la resistencia interna de este transistor, ¿no es cierto? Pero a su emisor finalmente va a llegar una señal de alterna, un poquito más pequeña que la entrada. Si es que decimos en términos ideales, aquí estaría llegando la misma señal que está entrando. Acuérdense, configuración, colector común. Entonces podremos dibujar acá una señal senoidal ligeramente más pequeñita en amplitud que la que está entrando por la base del transistor 1. Esta señal va a estar en fase con la entrada. ¿Sí? Va a estar así. Esta amplitud es más pequeñita que la que está entrando, porque aquí hay una pérdida en la resistencia interna de este transistor. ¿Sí? ¿Está claro hasta allí? Entonces, esta señal que se está generando aquí viene a ser la entrada para el transistor 2. Entonces diríamos, al transistor 2 le estamos dando alimentación alterna por el emisor y la salida es por el colector. Estamos hablando de que este transistor estaría funcionando en una configuración base común. Y en una configuración base común, acuérdese, usted investigó eso. La señal de salida está en fase con la entrada. Quiere decir entonces que en el colector de este transistor 2 vamos a tener una señal de alimentación, más bien dicho, una señal de salida de esta forma. Así vamos a tener la señal de salida en el colector 2. ¿Por qué razón? Porque existe una señal alterna que está recibiendo su emisor. Entonces el transistor 2 está funcionando en una configuración base común. Entrada por emisor y salida por el colector. Ahora, si es que el transistor 1 tiene una resistencia en su emisor, el transistor 2 también tiene la misma resistencia aquí en su emisor. ¿No es cierto? Esa resistencia es igualita, porque la corriente de los emisores también es igual. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Voy a dibujarles de la siguiente manera. En esta parte de aquí, en esta juntura, el transistor 1 está soportando un voltaje alterno. Ese voltaje alterno está aplicado a su resistencia interna. ¿Sí? Voy a suponer lo siguiente. Supongamos que aquí la entrada tiene un voltaje igual a V máximo. ¿Sí? Un voltaje máximo simplemente. Y digamos que la caída de tensión en esta resistencia no es muy pequeña. Digamos que aquí cayó la mitad del voltaje de entrada. ¿Sí? Eso significa que lo que tenemos aquí en el terminal del emisor tiene una amplitud la mitad de lo que está entrando, ¿no es cierto? Tengo una señal, por ejemplo, de 1 voltio pico que está entrando. Supongo que en esta juntura se pierde la mitad, es decir, una amplitud de 0,5. Acá a los emisores llegaría la otra mitad. Así de sencillo, ¿verdad? Ahora bien, concentrémonos en este transistor de acá, en el transistor 2. Este transistor 2 tiene en su emisor un voltaje alterno que es igual a la mitad de lo que está entrando. ¿Sí?
Si aquí la señal es la mitad de lo que entra y en la base de este transistor tengo 0, les pregunto, ¿qué voltaje estará cayendo en esta otra juntura? Entonces, para eso, repitamos lo que está pasando en el transistor 1. Aquí tengo una señal de entrada que estoy suponiendo de 1 voltio pico. Digamos que aquí se perdió la mitad, 0,5 voltios pico. ¿Cuánto llega finalmente al emisor? 0,5 voltios pico. Ahora fíjese usted, voy al revés. Aquí tengo 0,5 voltios pico. A este voltaje le sumo lo que cae en esta resistencia, que es otro 0,5 voltios pico. ¿Cuánto me da la suma de estos dos? El 1 voltio pico de entrada, ¿sí? No hay duda ahí. Ahora me voy al transistor 2. Sabemos que en este emisor hay 0,5 voltios pico. 0,5 voltios alternos pico aquí. En la base, ¿qué voltaje alterno tengo? 0. No hay ningún voltaje alterno en esta base. Está conectado a tierra. La pregunta es, ¿cuál es la amplitud de la señal que tengo en esta resistencia de emisor? ¿Qué amplitud tengo aquí? 0,25. 0,5, correcto. Pero con la siguiente particularidad. El voltaje que aparece en esta juntura tiene fase cambiada respecto a este. Si aquí en el emisor usted tenía esta señal, en esa juntura del transistor 2, usted va a tener una señal así, opuesta. ¿Por qué razón? Porque a este voltaje que tiene aquí, le suma a usted este otro voltaje, estaría llegando a la base. Y en la base tengo 0 voltios. Entonces, respecto a la que tengo en el emisor. Al sumar estas dos, es decir, paso de aquí su puntura aquí, evidentemente tiene que estar opuestos 180 grados y ser de igual amplitud a la que nos dé finalmente. Entonces, mire, aquí tendríamos esta también de amplitud 0,5. Bien, en el transistor 1 estoy suponiendo que en la juntura tengo amplitud 0,5 me genera en la vida. ¿Qué amplitud tiene esa señal? No me interesa. Que aquí hay esta amplitud, ¿sí? Ahora, ¿qué está pasando en el transistor 2? En el transistor 2 también tengo una señal de amplitud 0,5. Y esta señal senoidal de amplitud 0,5 evidentemente me va a generar en este colector la misma que, ¿sí? No se olvide de lo que vimos hace un momento. En esto depende del voltaje. El voltaje ánodo cátodo en definitiva. Dependiendo de esas variaciones de voltaje se genera la corriente de emisor y por lo tanto la corriente de colector. Si aquí tenemos condiciones en los dos transistores, entonces a iguales voltajes, iguales corrientes generadas. Entonces aquí en esta junturita del transistor 1 voy a dibujar también
el voltaje que se produce. Esa caída de voltaje va a estar así. Si suponemos que la entrada es un voltio pico, esta señal tiene amplitud 0,5. ¿Cuánto llega al emisor? 0,5. ¿Cuánto tengo en la junta de los? Ahora, ¿qué es lo que se ha producido en el colector? Una señal 180 grados desfasada respecto a la señal y amplitud X. ¿Qué es lo que en el transistor 2 tengo una señal con esta fase? Por lo tanto, en su colector aparecerá una señal desfasada 180. Cuando usted alimente con una, en este caso al transistor 1, tenemos salida en ambos de 180 grados. Eso es lo que vamos a tener aquí como señales de salida. Entonces, si utiliza solamente una antena alternas en ambos colectores. Eso es lo que pasa en esta configuración. Ahora, si uno este punto de aquí y le conecto acá al otro transistor, a la base del otro transistor. Hacemos esa conexión. Quiere decir que estaría aplicando la misma señal de entrada en las dos bases. Evidentemente voy a poner en azul, ya directamente en este caso, una señal de entrada con esta fase aplicada a la base del transistor 2 generaría en su colector una señal amplificada y 180 grados opuesta. Es decir, aquí tendría la señal así. Y en el transistor 1, asimismo se generaría una señal de salida alterna desfasada con respecto a la primera. Una señal así. Eso es lo que tendríamos. En consecuencia, si la misma señal de entrada está aplicada a las dos bases, ¿cuál sería el voltaje de salida en los colectores? Tendríamos que sumar la señal en azul con la señal en rojo. ¿Y eso cuánto me da? 0. ¿Sí? Vamos a tener allí una salida 0. Y en este momento usted se va a estar preguntando, entonces, ¿para qué hago esto si los voltajes de salida en los colectores me da 0? Justamente esto es lo que interesa de estos amplificadores. ¿Por qué razón? Supongamos que usted pone aquí, quiere amplificar un voltaje 1 y pone acá un voltaje 2. ¿Sí? Digamos que tiene dos señales diferentes allí. Y estas dos señales aplica por su lado a las bases de estos dos transistores. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Esos voltajes de entrada son diferentes. Normalmente, estas fuentes alternas que estoy dibujando aquí son señales que provienen de elementos sensores. Y los elementos sensores normalmente generan voltajes muy chiquitos, en el orden de los pocos milivoltios a veces. ¿Sí?
Entonces queremos amplificar estas señales pequeñitas que son distintas entre ellas. ¿Cuál es el problema que existiría en la vida real? En la vida real, estas dos terminales de aquí están unidos. Este es tierra y este también es tierra. Y digamos que las señales en estas fuentes son muy pequeñas. ¿Qué pasaría si es que la red eléctrica a través de los terminales de tierra genera un voltaje de ruido? Ese voltaje de ruido estaría así y también estaría acá simultáneamente en los dos transistores. ¿Cuál es el beneficio de estos amplificadores? Que si hay ruido que se introduce por las dos bases, esa señal es exactamente la misma para ambos transistores. En consecuencia, ese ruido no pasaría a las salidas. ¿Sí le ve? Ese ruido que se produce simultáneamente en las dos fuentes a través de los cables de tierra no se transmiten a la salida, se anulan, tal como acabamos de ver. Esto es lo que se conoce como una de las características más importantes de estos amplificadores diferenciales. Y eso traducido en términos técnicos se conoce como relación de rechazo en modo común. Es decir, la ventaja de estos amplificadores diferenciales es que son capaces de rechazar el ruido que se filtre simultáneamente en las dos entradas. Usted ha visto que en su casa, por ejemplo, cuando está viendo la televisión, sobre todo en esos televisores que tienen tubos de rayos catódicos, cuando alguien prende la licuadora en la cocina, hay una especie de granizo que aparece en la pantalla. Es un ruido. ¿A través de dónde viene ese ruido? A través del cablecito común, del neutro de su instalación eléctrica. ¿Sí? A través de ahí se filtró ese ruido. Entonces, miren, si en electrónica, en instrumentación, estamos trabajando con sensores, estos sensores tienen voltajes muy chiquitos. Si es que viene un ruido, esos voltajes de ruido generalmente van a ser más grandes que las señales de estas fuentes. Entonces tendríamos un caos si queremos amplificar estas señales a través de un transistor bipolar únicamente. Entonces allí, en esos casos, tenemos que utilizar estas estructuras de acá, lo que se conoce como amplificador diferencial. La principal ventaja de estos es que eliminan el ruido que se filtra simultáneamente por las dos entradas, dejando únicamente las señales útiles en los colectores. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Inge, y el ruido Bien. que supuestamente se elimina, ¿hasta cuánto sería el valor más o menos? Porque debe tener un límite, ¿no es cierto?, para eliminar el ruido. Bueno, estos amplificadores diferenciales, como les dije, tienen una característica que se llama la relación de rechazo en modo común. Normalmente, bueno, les voy a escribir aquí, esa relación de rechazo en modo común está en el orden de los 100 decibeles. Si es que un amplificador diferencial tiene una relación de rechazo en modo común de 100 decibeles o mayor a este número, quiere decir que tiene una calidad extremadamente buena, que prácticamente elimina el 100% del ruido que se presente. ¿Sí? Entonces, mientras mayor sea este número, mucho mejor la calidad de su amplificador diferencial. Ahora, esto que acabamos de ver aquí, que es el amplificador diferencial, es la base con la cual se construyen los denominados amplificadores operacionales. Realmente, con estos circuitos de aquí, armados en forma discreta, tal como estamos viendo este momento, usted no va a hacerlo en la práctica. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque en primer lugar, aunque tenga dos transistores 3904 para poner aquí con el mismo código,
alguna diferencia van a tener entre ellos. Y el circuito va a estar desbalanceado. Entonces, esto de aquí simplemente es una introducción para lo que vamos a ver luego en los amplificadores operacionales. En los amplificadores operacionales, como estudiaremos la próxima semana, usted va a tener varias etapas de este tipo internamente y conectadas en cascada. Eso significa que la señal que sale de este colector pasa por acá a otra etapa, la señal que sale por aquí pasa a otra etapa y luego a otra y a otra y a otra hasta que finalmente sale una señal amplificada. Entonces, eso veremos la próxima semana. Lo que me interesa de esto simplemente es para que ustedes sepan cómo se calcula lo que es la polarización y también para justificar el uso de las dos fuentes que necesita el amplificador operacional. Entonces, no vamos a profundizar en cálculos de ganancias en alterna para estos circuitos porque vamos a ir a lo más práctico, a lo más útil. Esto simplemente es la base para tener una idea de cómo trabajan los amplificadores operacionales que empezaremos a ver la próxima semana. Bien, ¿alguna pregunta hasta allí? Y entonces, si es que no hay preguntas, vamos a terminar